Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1. Muy buenos días, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Un día de cambio de mando siempre tiene algo de especial. ¿No es cierto? Mira, yo estoy súper elegante hoy día. Sí. Por lo menos de la cintura hacia arriba. No, es muy bonito esa camisa. No, y ¿Bonito? hace muy... Arbolito de Pascua. Portugués. ¿Muy portugués? Mira, Sí. ¿sabes que me han dicho que tengo cara de portuguesa? Sí. Algo que no importa Y para acá, esta ocasión. y esta formalidad. Tú estás regio, Un Alejandro. cargadito Guille. a colores oscuros, mucho negro. La corbata la abandonaste, ¿no? Es parte, Definitivo. sí, es que lo más incómodo que hay, Es pues. que además son caras y se ensucian muy rápido. Así que yo creo que ese es un aporte que el país tiene que agradecer al presidente, Boric, y que ojalá quede. ¿No? ¿No es cierto? De los rescates que hay que Hay hacer. personas que ya adoptaron no solo el Frente Amplio o de esa generación, es justamente ese look. Bueno, llegó el día, pues Alejandro Guille, miércoles 11 de marzo. Y vamos por Radio Usacho 94.5 y Canal 50.2 de la televisión digital abierta. Y también Diario Usach.cl, TV Usach 50.1, Sapin 173, Mundo 522 y todas las redes y plataformas sociales. Tenemos un amigo en Gorbea, Sí, Carlos Concha, ya. gran amigo, periodista, que nos escucha sagradamente, Oh. pero dice que de repente la señal hay que mejorarlo un poquito. Ahí tirón de oreja. Sí, dijo que... Pero aquí, eso, canal público, mejorarlo igual, me dijo. Un saludo entonces para toda la región de la Araucanía que también nos escucha a través de las plataformas, como tú señalabas, a propósito de tu amigo de Gorbea. Y claro, lo bueno que nos pueden escuchar también desde distintos lugares del mundo y vernos a través, por supuesto, de nuestra página web, como tú lo decías, Alejandro, diariosach.cl, donde además hay noticias. Vamos. Perdón, ¿idea mía o ¿sí? hay aire polar? Ay, perdona, estás con frío. Sí, la verdad, toda la razón, ¿ah? No es necesario el aire acondicionado cuando a esta hora tenemos todavía, ¿vale? Agradables 15 grados. Bien. Pero esperamos acá en Santiago, como lo señalábamos ayer, una jornada bien calurosa, vamos a llegar a los 31 grados Celsius, pero en Valparaíso, donde está pasando todo, bien agradable, 22 la máxima, Está bien. con nubosidad parcial en la mañana. Ayer habían dicho que iba a estar nublado, no, nubosidad parcial, así que algo de sol va a haber, algo de luminosidad, y en la tarde va a correr harto viento en el puerto principal. Veamos las callecitas de Santiago porque además Sí. hay cortes y situaciones especiales, me imagino también por la ceremonia que ya sabemos oficialmente comienza al mediodía, pero actividades, las últimas actividades en la moneda del presidente Boric en estas primeras horas del día. A ver, está cerrada justamente Amunátegui, al norte, desde Alameda al poniente, así que optar por Avenida Manuel Rodríguez, esto es la comuna de Santiago, y ahí se ven estas vallas papales en la fotografía que dan cuenta de esta restricción del acceso en esa zona calle Amunátegui al norte. También tránsito lento en la ruta 78 hacia Santiago, entre el kilómetro 19 y 15, debido a flujo vehicular aumentado. Considerar tiempo extra en el desplazamiento, esto de las comunas Padre Hurtado y Maipú. Y también restricción de pista en ruta 68 hacia la costa. Era que no. Altura Laguna Carén en Pudahuel debido a procedimiento de asistencia vial por camión que se desbarrancó. Así que atentos en ese punto. Voy a mirar el metro de Santiago a ver si está funcionando bien en todas sus líneas, no solo el eje central, que por supuesto es línea 1. Ah, mira, con un gatito aquí en la cuenta de ex Metro de Santiago dice que comenzaron la hora punta con toda la red disponible. Y el gatito está contento y levanta el dedito, la patita. Mira el dedo humano que le ponen ahí. Sí. Está mala la imagen, pero está Está bien, divertida. está bien. Vamos con la pregunta del día de cajón, Alejandro Guille. Claro, pues, que las expectativas, ¿qué espera usted que ocurra? No es si le gusta o no le gusta, ¿qué espera que va a pasar? Y las alternativas que simplificamos en 3 para ponerle color y, bueno, poder tabular bien. Sí, Será un gobierno de emergencia. como lo prometió. Crecimiento, seguridad, como prometió, tranquilito. Concentradito ahí, el foco. 2, ¿Se va a concentrar? salir. Eso. Va a salir. ¿Qué va a salir? Lo que se ha denominado, de alguna manera, para que se entienda, agenda valórica. Y a propósito de ese discurso que dio como presidente electo en Europa, no sé si fue, no me acuerdo en qué país fue, pero habló justamente de los istmos, ¿no? Que había que tener cuidado. Todos los istmos. Bruselas, muchas gracias, en Bélgica. Gracias, Gonza. Así que también ahí podría salirse algo. ¿Y la tercera?
Nadie tiene la menor idea. Hay una total incertidumbre y puede ser por un lado o por otro, y ahí está la apuesta. Exactamente, reina la incertidumbre. Ya, yo no tengo por qué influir en nadie, pero yo ya tengo una opción. La da después de que No, la gente vote, obvio, para no hacer obvio. factor incidente. Toda la razón, Alejandro. Ya. La puede responder en @RadioUsach, @TVUsach, nuestras cuentas de Instagram. Vamos entonces con las principales noticias de esta jornada. Línea 1 recorre las principales noticias de Chile y el mundo. Este miércoles 11 de marzo a las 12 en punto del día asume la presidencia de la República José Antonio Kast Rist, que se convertirá de esta manera en el 35º mandatario y se hará cargo de la 9ª administración desde la vuelta a la democracia. La ceremonia de cambio de mando en el Salón Plenario del Congreso Nacional en Valparaíso espera un récord de asistencia con cerca de 1.150 personas. El presidente Gabriel Boric se dirigió por última vez al país como jefe de Estado a pocas horas de este cambio de mando presidencial en una cadena nacional transmitida en vivo la noche de este martes. Y en un discurso en vivo que duró unos 11 minutos, hizo un balance de su gestión con los logros alcanzados y los temas pendientes, entre ellos los pendientes, el fin del CAE y el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y, por supuesto, la Sala Cuna Universal. Además, hizo una autocrítica por el caso Monsalve y la fallida compra-venta de la casa del expresidente Salvador Allende. La senadora Paulina Núñez será elegida presidenta de la Cámara Alta y por lo tanto será la encargada en entregar los símbolos del poder al presidente electo, que es la banda, y la piocha presidencial que dicen que era de O'Higgins, pero que no es de O'Higgins, a José Antonio Kast. Eso, por supuesto, en el Congreso Nacional, cuya sede oficial es Valparaíso. Y el senador y precandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro criticó duramente la ausencia del mandatario Luis Ignacio Lula da Silva en la ceremonia de investidura del nuevo presidente chileno José Antonio Kast. El hijo de Jair Bolsonaro sostuvo que da Silva, en sus palabras, aún no puede coexistir con quienes piensan diferente a él y agregó que se ve que rebosa intolerancia, incluso rebosa odio. Y Estados Unidos afirma que 16 barcos minadores iraníes fueron eliminados mientras 4 resultaron dañados por drones cerca del aeropuerto de Dubái. Mientras tanto, 3 barcos comerciales han sido dañados por proyectiles desconocidos en la zona. Irán continúa sus ataques en toda la región, incluso en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. 7:37. Entrevistas en Línea 1. Ya, esperamos que esté todo listo, ¿no? Que esté todo listo, más que los últimos preparativos, aunque nunca se sabe, pero todo listo para esta ceremonia de cambio de mando entre el presidente Boric y José Antonio Kast, con todas estas delegaciones, además, internacionales, algunos mandatarios que ya vamos a entrar en detalle, y estas declaraciones, además, de Flávio Bolsonaro. Y en paralelo, ¿no? El Congreso, falta todavía la Cámara de Diputados y Diputadas que va a enfrentar ahí este debate por quién va a presidir la Cámara Baja. Y en una prueba de unidad en el Senado de Chile ya comentábamos, ¿no?, que la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, va a estar presente en esta importante ceremonia. Acá hay algo también bien importante que han señalado algunas consultoras que han estimado, sobre todo Idea País, que la administración saliente, en este caso de la de Boric, por supuesto, alcanzó un 41,7% de cumplimiento programático. Hay otros, obviamente, números, depende de la metodología. Y el presidente Gabriel Boric mencionó al alcalde, ayer en un acto en Maipú, al alcalde Tomás Bodanich, como una figura con proyección hacia la elección presidencial de 2030. De esto y todo más, ¿con quién vamos a conversar? Con el profesor y director del Departamento de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca, y cuyo currículum, ¿qué le voy a decir? Mario Herrera, que está aquí en el estudio con nosotros. Mario, agradecidísimo que nos acompañe en este día. Buenos días, Mario. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Además, justo queda un miércoles 11 de marzo, día histórico, y había que estar acá. Y además un tipo como historia, como ciencia política. Nos gusta hablar de este día para Chile porque es distinto a la de otros países. ¿Cuál es una primera mirada de la ceremonia? Siempre empezamos por ¿quiénes vienen? ¿Cuál es? Rockstar.
De repente uno encontraba figuras que nunca soñó conocer y camina por los pasillos y ahí pasan y uno los ve y a veces hasta se atreve a darles la mano. Bueno, empecemos por el boato que rodea esto, porque le da cosita. ¿Cómo va a ser? ¿Se considera bueno, reguleque, mal, pobre? Sí, no, al parecer vienen los presidentes que se esperaba que vinieran. Siempre hay una tensión desde los presidentes que son los latinoamericanos, que estamos de los países más cercanos, etcétera. Sí. En el caso de Perú tenemos una excepción porque no tenemos presidente en Perú, dado el contexto. Dado el contexto en el que Podrían traer estamos. unos 5 por si acaso. Hay una lista larga. Ahí Unos es están más encerrados, difícil. sí. Pero además coinciden que por lo menos los otros dos países que tenemos fronterizos, que es el caso de Bolivia y el caso de Argentina, son presidentes al menos afines en términos ideológicos a Kast. Entonces eran presidentes que evidentemente iban a venir. Eso es como parte de lo que uno espera. Yo te diría que las principales novedades es lo del tema de Bukele en El Salvador, que también hay una expectativa yo creo que no solamente en términos de la clase política, sino que también de la ciudadanía. Sí. Bukele viene en mayo. Habría eso sido el dijo. rockstar, no me Sí, cabe duda. y viene en Como está el mayo. ambiente, Sí, cuando a la ciudadanía le preguntan cuál es el presidente que deberíamos emular, la gente siempre te menciona en primer lugar precisamente un estilo como el de Bukele. Uno puede tener muchas consideraciones a la forma en la cual se están llevando adelante las cosas, pero eso tiene Pero un cierto la imagen. guiño. Ahora, el hecho de que no venga no necesariamente es una señal, hay preocupaciones, hay cosas. Lo que yo creo que es más grave es el tema de Brasil. Sí. Y es el tema de Brasil porque está dentro de un impasse, no solamente en términos de la invitación, de la cercanía en términos ideológicos, sino que un impasse diplomático. Y lo último que quiere hacer un presidente es empezar con un impasse diplomático. Boric lo tuvo en su momento cuando ocurrió esto del rey, en el cambio de mando anterior. Sí. La metidita Que pata también esa. viene ahora, por Que supuesto, fue el una rey de metida de España. Ya pata llegó. y que vino el rey de España, que además creo que no se pierde en general en América Latina casi ninguno de los Nunca. cambios de mando. Oye, perdón el dato, digamos, frívolo, pero es impresionantemente alto, porque claro, el presidente Boric no tiene, no es tan alto, es Lo más bien miraba para bajo. arriba, dice. Exacto, pero ahora incluso en el Palacio Cauciño con la fotografía que se sacó José Antonio Kast con el rey de España, igual le pasaba como 5 cabezas. Es realmente muy alto. Más de 2 metros. Impresionante. Es lo Ya, más grande dejo de España. el dato frívolo. Pero lo de Brasil, yo eso sí es un impasse diplomático y sí es un problema para la administración de Kast que va a entrar. O sea, uno puede tener cierta expectativa sobre que otro país gane un candidato, uno puede tener cierto favoritismo, etcétera. Pero si hay una situación compleja, si el padre del candidato de oposición organizó una especie de golpe de Estado en contra de ese mismo presidente, bueno, uno puede evaluar esa invitación, por ejemplo, en el sentido de que esté invitando a senadores de Brasil. Sí. Y si en ese contexto Bolsonaro hijo hubiese venido dentro de una delegación de senadores, uno lo podría eventualmente llegar a entender. Pero acá hay una clara intención, hay una clara intención de invitar al líder de la oposición, al candidato opositor a la gestión de Lula, y naturalmente eso tiene ciertas consecuencias en términos de diplomacia, en un contexto además donde lo de Bachelet también Sí, está en duda, es y cierto. donde Brasil es uno de los países que auspició la candidatura de Bachelet. Ahora, Y yo otra, no entiendo, perdona, ¿ah? Y otra cosa, es la primera potencia de América Latina, incluso muy superior a México. ¿Qué les voy a decir? Pero además uno de los pocos países que trata de articular en grande todas las relaciones de América Latina, a excepción de Chile. Por el peso Con que tiene. Europa, por ejemplo, la Unión Europea, es el gran proyecto de Lula de sus primeros gobiernos. Entonces, en el momento que vivimos, no es lo mejor lo que pasó. Solo agrego, porque a mí me llama la atención, los antecedentes que tenemos es que se baja a último minuto Lula da Silva. Ya era conocida la amistad justamente de José Antonio Kast con el hijo de Jair Bolsonaro. Y entonces, por temas también de protocolo, esto se avisa con mucha antelación. No se entiende esta señal de último minuto en que el Lula da Silva decide no venir y que es un gesto diplomático también importante a considerar. Sí, o sea, se avisa con mucha anticipación, pero también se cancelan con bastante poca antelación. El caso de Marco Rubio, que en algún momento había confirmado y que después, naturalmente, por toda la situación de Irán. Ese es otro dato. Yo creo que lo de Marco Rubio no solamente es importante porque no venga Marco Rubio, sino que es importante por la figura que lo reemplazan, que es una figura, una especie de subsecretario, es una figura de tercer nivel, es una figura que no es necesariamente relevante. Y el resto son los presidentes que tradicionalmente vienen a los cambios de mando, que son presidentes además. En algún momento esto de Guinea Ecuatorial también despertó ciertas polémicas, a propósito que es un país africano que no tiene muchas credenciales democráticas, donde viene también una delegación. Sí. Hay algunas cositas por ahí de ciertos países cuya visita es un poco extraña, pero en general esto está siguiendo la regla de cualquier cambio. Vamos a Estados Unidos por la ausencia de Marco Rubio. Ya tuvimos esta reunión en Miami de estos presidentes y el presidente chileno, claro, por protocolo no podía ser el estelar.
El estelar fue Bukele. Dicen que Bukele, el de la idea original de este encuentro, pero casi muy visiblemente desubicado, es decir, o no lo asesoraron bien en Chile, o fueron poco delicados como lo fueron corriendo porque se notó, y al final quedó en el último lugar. Entonces, ¿dónde estuvo la falla? ¿No lo asesoraron bien su gente en el equipo diplomático? Decirle, usted va a quedar en este lugar, saberlo antes, tiene que dar la mano, pero tiene que correrse, porque si no lo van a correr, y eso se ve raro. ¿A dónde está la pifia? Hay un tema ahí de la asesora, y yo no sé si será un asesor de Cancillería, si será un asesor en términos diplomáticos que lo esté apoyando en este tipo de iniciativas, pero sí se ve mal en términos no solamente de política internacional y todo lo demás, sino que también en lo que representa para el espíritu más patriótico, para el espíritu más valórico. O sea, yo no me considero a mí mismo una persona particularmente patriótica, pero me dolió ver un presidente chileno, ver cómo lo corren hacia el segundo lugar. Me generó algo como en lo independiente claro, por esa cuestión que generan los presidentes, que es un sentimiento de unidad, que es un sentimiento de Estado, en el que de alguna forma políticamente podemos estar de acuerdo o no con el presidente, pero en el contexto internacional todos lo salimos a respaldar. Ese es un efecto que en opinión pública está súper demostrado y que los presidentes en algunos países lo utilizan. Estados Unidos es un experto en eso. Cada vez que hay un problema en la interna, salen con algún desvío hacia la política internacional. Y eso crea ese sentimiento de unidad que se transforma en respaldo hacia los presidentes. Es un efecto que en la opinión pública está súper medido y que en Chile normalmente no forma parte de la agenda, porque las cuestiones de relaciones internacionales son como más bien agenda de segundo orden, pero que durante este gobierno puede terminar siendo algo muy decisivo. Hoy día veía la pregunta que ustedes tienen y si este va a ser un gobierno de emergencia, si este va a ser un gobierno en definitiva más bien de la cuestión de la batalla cultural. Que va a poner finalmente su agenda, comillas, valórica. Y yo creo que capaz que sea la tercera opción. Fíjate que todos los últimos gobiernos han comenzado con algo y han terminado con algo Reina la distinto. incertidumbre, sobre todo en los tiempos que estaban corriendo. Volvamos acá al país, Mario Herrera, pensando también en los jefes de Estado y de gobierno que tú también señalabas. Ya partíamos con el rey de España, está Javier Milei, por cierto, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, Daniel Noboa, presidente de Ecuador, presidente de Panamá, José Raúl Mulino, Santiago Peña, presidente de Paraguay, Luis Abinader, de República Dominicana, Yamandú Orsi, de Uruguay, entre otros, que está Hungría, Armenia, Bolivia, Rodrigo Paz, sobre todo pensando en la región. ¿Cuál tiene, a tu juicio, el mayor peso mediático? Porque yo temo, porque el ruido que ya se ha generado, que hay otras figuras políticas invitadas que no tienen ningún cargo hoy y que ya han generado ruido, como María Corina Machado, no solo Flavio Bolsonaro, como señalábamos. Desde las figuras de los mandatarios, ¿cuál crees que tiene más peso? ¿Pensamos quizás Javier Milei? Sí, probablemente Javier Milei es el rey de la fiesta, por así decirlo, en el sentido de que además es un país vecino, que además es el que inicia como esta ola de nuevos gobiernos de derecha, que es como una especie de, y yo creo que hay en términos de liderazgos radicales de derecha en América Latina hay como una disputa entre los de Milei y más bien los de Bukele, que son como los dos grupos y son los dos más conocidos también a nivel internacional. Pero de todo ese grupo que me comentaste, la mayoría son presidentes efectivamente de una derecha que va transitando entre una derecha tradicional y una derecha radical. Es el caso de Paraguay, es el caso de República Dominicana, son presidentes además con los que Kast tiene cierta cercanía en términos personales y que ha visitado en el último tiempo a propósito de esta gira internacional en el periodo de transición entre un presidente y otro. Entonces, a ver, algo que vayan a hacer así como relevante, no creo. Yo creo que la atención mediática más bien va a estar puesta sobre Milei, además por la cuestión de estilo que él tiene. Él también tiene un estilo bien particular. Finalmente, de Meloni, por ejemplo, no viene nadie. Exacto, o sea, vienen cargos también de segundo o tercer nivel. Y de esta cuestión más global, de esta derecha radical más global, como que no hay una... Y la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, que además va a recibir por parte del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, las llaves de la ciudad. Sí, pero ella está en una posición como intermedia. Yo diría que a propósito de lo de Trump, también ella quedó como una especie de posición intermedia entre una derecha tradicional y una derecha radical. Ella proviene de una derecha tradicional, es un perfil muy parecido al de Kast. Se había movido en algún momento hacia una derecha radical, pero el mismo Trump la empuja de vuelta hacia una derecha más conservadora. Quedó como atrapada entre las dos cosas en un sentido de querer una transición democrática en Venezuela, pero al mismo tiempo tener que apoyar a Trump, regalarle la medalla, pero que Trump no la apoya es una situación medio extraña en la que está, es una situación medio intermedia. ¿Eso de la medalla fue una parte de una negociación o fue espontáneo?
No hay nada espontáneo en política. ¿Sí? Yo creo que por lo menos son gestos, por lo menos es desde el punto de vista simbólico. Y así también entiendo lo de Mario Desbordes, que lo decías entre medio, que le van a entregar las llaves de la ciudad. Las llaves de la ciudad en teoría se entregan por dos criterios. Uno, una contribución significativa de una persona, pero eso es más bien lo de ser un hijo ilustre, eso más bien es una denominación distinta. Esta idea de las llaves es entregar una especie de distinción a alguien que haya hecho una contribución significativa al mundo. Un premio Nobel de la Paz uno podría pensar que es una contribución significativa. Sí. Ahora, eso tiene un mensaje particular pensando que la comuna de Santiago es una comuna con alta concentración de población migrante, cerca del 30% de las personas que viven en Santiago son efectivamente migrantes. Puede tener un sentido político, porque además hay muchos venezolanos viviendo en esta comuna. Ahora, en el marco general, ¿por qué razón esta ultraderecha no ha sido más generosa con el presidente Kast? ¿Ven a Chile muy lejano? Que está reflejando que no quieren meterse cuando Chile con Estados Unidos está en una situación un poquitín tirante. ¿Qué explica el poco boato que esta extrema derecha le hace a sus socios? Sí, yo creo que hay dos motivos principales. El primero es que hay como un quiebre dentro de esta derecha radical. Aparecen como dos grupos, el grupo de la derecha radical europea y el grupo de la derecha radical más americana. Y si te fijas, la que está ausente acá es la derecha radical europea, que es en algún momento a la que se trató de parecer Kast. El caso de Meloni, el caso de Le Pen, que es una derecha que tiene algunos atisbos de moderación, sobre todo en términos discursivos y de ese tipo de cuestiones. Tiene un discurso fuertemente nacionalista, muy neoliberal, pero no es tan radical como la versión más norteamericana, que además incluye conflicto, que además incluye una dimensión bélica. Claramente lo que está pasando es que Kast se está alineando con una, pero no se transforma en un líder de una. No tiene ese liderazgo dentro de esa derecha radical más norteamericana y tampoco, como no pertenecemos a la región, logra dialogar bien con la versión más europea. Mario, vamos a seguir hablando no solo el día de hoy, sino en los próximos 4 años de José Antonio Kast. Por cierto, ya vamos a hablar también de cuáles creen que van a ser las primeras medidas en estos 90 días que él había anunciado. Pero quiero también conocer tu análisis político de cómo deja el poder, cómo sale en lo comunicacional y no solo en lo de la gestión propiamente tal y sus porcentajes de aprobación o reprobación, el presidente Boric. Sobre todo considerando lo que fue el discurso de anoche, a eso de las 9, en vivo, y que duró 11 minutos, donde yo personalmente lo sentí haciendo énfasis aún más en una autocrítica y muy, digamos, coloquial, más allá de que sea un buen orador. ¿Cómo termina tu juicio, cómo entrega el poder Boric? Sí, yo creo que este ha sido, en términos políticos, una de las presidencias más intensas que hemos tenido desde el retorno a la democracia. Es la única presidencia en la que tuvimos literalmente años de elecciones, todos los años sistemáticamente. Sí. Y que esas elecciones no solamente determinaron cambios en las alcaldías, determinaron cambios en los municipios, sino que además determinaron cambios sustantivos en la forma en la cual se conducía un gobierno. O sea, pasamos del primer proceso constituyente en que creíamos que Chile iba en una determinada dirección, que además Boric en su momento respaldó, a ir en un camino totalmente distinto, que era el camino que le permitió crecer a republicanos, que fue el proceso constituyente 2. Ese camino también fue desechado y realmente el presidente llegó a gobernar casi los últimos 2 años de gobierno, que además son los años en que tradicionalmente los presidentes no gobiernan. Los presidentes concentran sus actividades entre el periodo de instalación, que debería ser los primeros 6 meses, y el segundo o tercer año. Todo ese periodo Boric se lo comió en elecciones de distinto tipo. Entonces, fue un gobierno difícil desde ese punto de vista. Yo creo que el principal desafío que tuvo fue tener años electorales con resultados influyentes en su gobierno. El porcentaje ese de cumplimiento es un porcentaje que es asimilable a otros presidentes, pero también lo que hemos visto es que todos los últimos presidentes han tenido cambio de prioridades. Piñera comenzó con un gabinete de crecimiento económico, íbamos a crecer al 6%, eso iba a tener este efecto de chorreo y con eso nos iba a ir súper bien. Le tocó pandemia, le tocó estallido social. Sí. Bachelet, las grandes reformas, no terminó aprobando ninguna salvo la tributaria y de una forma muy parcial. Todos los gobiernos tienen estos cambios de prioridades y yo te diría que la expertise de un presidente no está en el cambio de prioridad, sino que en cómo la maneja, en cómo es capaz de leer, hacer esa lectura ciudadana de los momentos. ¿Cómo la manejó Boric a tu juicio? Con mucho aprendizaje, pero siento que al final lo logró. Al final lo logró, no necesariamente en términos comunicacionales de cómo eso lo demuestran hacia la ciudadanía, y creo que ahí es donde está el principal error. No tuvieron esta figura como de fusible que suelen tener los gobiernos y que era muy necesaria. O sea, ¿Se expuso él mucho? Una figura como la de Vidal, por ejemplo, una figura que necesitaban dentro del gobierno y que no tuvieron. Se terminó exponiendo él mucho, sobre todo frente a los escándalos, sobre todo frente a las situaciones que pasan. Todo gobierno tiene una crisis, todo gobierno tiene una emergencia interna.
todo gobierno tiene cosas que no van a funcionar. Lo importante es qué se hace con esas cosas, no necesariamente que ocurran o no ocurran. Sí, interesante ese fenómeno. Ahora, mirando de proyecciones, porque hemos hablado del gobierno que llegue, vamos después a seguir avanzando en esa materia, vamos a tener esta conversación. Pero el presidente que se va, una de las muchas responsabilidades que tiene es que el líder de la oposición, el líder político del país y también el líder de la oposición ahora, porque mientras fue presidente también lideró a lo que fue el progresismo o los sectores que lo apoyaron. Le gustara o no, con matices o no, pero de alguna manera no había una figura más influyente que él. En el caso de ahora que se va, ¿qué oposición deja? ¿Y hasta qué punto es tributaria él o va a buscar nuevos liderazgos? Él mismo habló de otros nombres, pero aparece el único político del mundo progresista que en las encuestas tiene una valoración tan alta. Sí, mira, hasta Sebastián Piñera, todos los expresidentes normalmente como que guardaban una especie de silencio durante los siguientes gobiernos. Era como una especie de tradición de Estado en Chile. Piñera rompió con eso y está bien, o sea, es legítimo. La Constitución no obliga a que los expresidentes no hablen sobre el... Yo creo que vamos a tener un Boric con muchas más ansias de ser protagonista de lo que realmente debería serlo. Y si tuvo ese aprendizaje que dijimos en términos comunicacionales durante su gobierno, lo más probable es que veamos un Boric que durante el primer año se vaya a guardar. Que sea un Boric que vaya al espacio de reflexión, una reflexión que además necesita su sector para poder volver a conectar con la ciudadanía y que empiece a aparecer desde el segundo año de manera progresiva si es que tiene eventualmente la intención de ser candidato presidencial. Yo me acuerdo que antes de que falleciera una de las cosas que decían de Piñera era que sonaba como candidato presidencial. Claro. Y eso era porque a Piñera de alguna forma le gustaba que siempre lo mantuviesen vigente y ser un posible futuro candidato presidencial era una forma de que lo mantuvieran vigente, más allá de si realmente lo iba a hacer o no. Boric puede terminar teniendo un poco de lo mismo, de tratar de hacer este juego con ser candidato presidencial, pero sin lugar a dudas un presidente que termina hoy día, que además muy joven, que tiene toda una carrera política por delante y que eventualmente podría volver a la presidencia en el futuro, ¿no? Recién 40 años. Pero de aquí a 4 años más pueden pasar muchísimas cosas más. Mario, por último, pensando en este concepto de gobierno de emergencia instalado desde la campaña presidencial de José Antonio Kast y también, ¿no?, en paralelo con esta auditoría que dijeron que con este impasse, ¿no?, del traspaso que se está realizando, me imagino, en paralelo. ¿Cuál crees que es la medida más relevante, con mayor impacto ciudadano de en estos 90 días que va a implementar el próximo, ahora, en horas más, gobierno de José Antonio Kast? Mira, ordenémoslos en 3 ejes: eje economía, eje seguridad, eje Perfecto. Migración. Si tú lo piensas como de cuál es la más fácil y cuál es la más difícil es lejos migración. O sea, porque además es hacerse cargo de la inmigración, expulsándolo sin empadronarlo, con un corredor que no tiene cómo llevar adelante, con cuestiones en avión que tampoco van a funcionar, con una situación en Venezuela que no tenemos ninguna seguridad que lo reciban y que es una situación totalmente cambiante. Entonces, lo de migración es lejos lo más difícil y yo te diría que está en una posición intermedia en términos de demanda ciudadana. El tema de delincuencia probablemente es la principal demanda ciudadana, pero es el más difícil de los 3, el más difícil de lograr, porque es un fenómeno multidimensional y el propio gobierno de Kast no lo entiende como un fenómeno multidimensional. Ahora, es el más fácil de tener resultados que sean visibles, de lo efectista por sobre lo efectivo. Es cosa de aumentar la dotación policial en la calle y vamos a aumentar la percepción de seguridad, pero no necesariamente el indicador más de largo plazo. Y finalmente lo económico probablemente sea lo más fácil para la derecha. La derecha, si algo sabe, es crear riqueza. Rebajar impuestos. Pero el contexto internacional no lo ayuda mucho y ahí hay que tener esa es como la principal señal de riesgo, y yo no creo que para Kast tampoco sea una prioridad. Sí, probablemente para sus ministros, pero no necesariamente para él. No es Piñera. Piñera condicionaba todo al crecimiento. Vamos a crecer al 6% y con eso es suficiente. Buenísimo, muy buen análisis y muy también esquemático, me gusta ahí a esta hora de la mañana, querido Mario. Gracias por habernos acompañado. Bueno, nuestro panelista también de análisis político que nos acompaña en este caso toda la semana y hoy, este miércoles, en un día muy especial. ¿Siente que va a salir todo bien en el cambio de mando hoy día, como rito, como ceremonia? Mira, esperemos que sí, que se dé la mano. Sí, la forma se mantiene. Me acuerdo, Piñera, que le dio un abrazo a Boric, ¿te acuerdas? Sí. Y Boric le iba a dar la mano, pero le dio un abrazo. Era como de piel, Piñera. No creo que eso suceda. No, Piñera era piel. Era de piel, era cercano, era muy cercano. Y no era rencoroso, un tipo, no, en particular en privado era mucho más agradable que en público. ¿Sí? Para ser sincero. ¿En serio? Sin duda, sin duda. Bueno, dio muchos memes, eso sí. Sí, pero yo confío que esto va a salir perfecto y que no va a haber problema, no debía haberlo, no está el país en un momento de radicalidad como para que hubiese alguna cosa rara
Y segundo, yo creo que tanto Kast como Boric entendieron que para los chilenos la solemnidad de esta fecha y este es el momento de es Kast. clave. Y este es el que momento de patee el Kast. tablero pierde. Claro, y es realmente el momento de Kast, así que no creo que pierda esa oportunidad respecto a la disponibilidad que dio Boric. Mario Herrera, director del Departamento de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca. Muchas gracias y que tengas un precioso día. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, profesor. Vamos a una pausa, falta un minuto Yes. para las 8 de la mañana. Las noticias de Chile y el mundo en línea 1. Es la hora en Radio USACH. 8 de la mañana, en punto. En Radio USACH siempre estamos leyendo a Chile y al mundo. Con las noticias analizamos entre líneas las intenciones políticas y sociales de la información. Pero es en los libros donde profundizamos el arte de leer. Súmate a nuestra frecuencia literaria. Un espacio donde conversamos con autoras y autores consagrados y emergentes sobre las novedades de todos los géneros, formatos y estilos. Novelas, ensayos, poesía, historia. Publicaciones de editoriales independientes y masivas. Nada se nos escapa en frecuencia literaria, porque compartir lecturas es compartir mundos. Sintoniza con nuestra frecuencia literaria cada martes y jueves a las 16 horas por la 94.5. También nos encuentras en el canal de YouTube de Radio USACH y como frecuencia literaria en Spotify. Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo le recordamos que si es beneficiaria o beneficiario del subsidio de arriendo para personas mayores, puede informarse sobre cómo aplicarlo acercándose a su oficina Serviu más cercana o visitando el sitio web mimo.cl. En la sección Arriendo de una vivienda encontrará la guía de aplicación del subsidio de arriendo para personas mayores, que le explicará cómo activar este importante beneficio. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, construyendo cambios. Pucha, veí, eso te pasa por andar a pata pelada. Ni tanto. Si las enfermedades no se transmiten por el frío, es por estar en contacto con algún virus, no sé, que afecte las vías respiratorias, ¿cachai? Igual el frío puede reducir la respuesta inmunológica, pero no es que te enfermes solo por A eso, ella sino que el frío le gusta hace más vulnerable. All You Need Is Love. Es más fácil que los virus te afecten. Si es que tu sistema De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio USACH y TV USACH. Virus como el rinovirus, qué sé yo, pero así como que solo por andar a pata pelada. Actualidad y análisis. Estás en línea 1. En línea 1 nos detenemos en las noticias que definen la actualidad. Este miércoles 11 de marzo a las 12 horas asume la presidencia de la República de Chile José Antonio Kast Rist, que se convertirá en el 35º mandatario de la nación y será cargo de la 9ª administración desde la vuelta a la democracia. La ceremonia de cambio de mando en el Salón Plenario del Congreso Nacional en Valparaíso espera un récord de asistencia con cerca de 1.150 personas. El presidente Gabriel Boric se dirigió por última vez al país en calidad de jefe de Estado a pocas horas del cambio de mando presidencial en cadena nacional, transmitida en vivo durante este martes. Un discurso que duró 11 minutos, donde hizo un breve balance de su gestión con los logros alcanzados y los temas pendientes, entre ellos el fin del CAE y el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, además de la sala cuna universal. Además, hizo una autocrítica por el caso Monsalve y la fallida compra-venta de la casa del expresidente Salvador Allende. La senadora Paulina Núñez, de Renovación Nacional, fue elegida para presidir la Cámara Alta en el primer año del próximo periodo parlamentario que se inicia hoy, 11 de marzo. Y, por tal cargo, le va a corresponder poner la banda y la piocha presidencial a José Antonio Kast en el Congreso Nacional de Valparaíso. El senador y precandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro criticó duramente la ausencia del mandatario Luis Ignacio Lula da Silva en la ceremonia de investidura del nuevo presidente chileno José Antonio Kast. El hijo de Jair Bolsonaro sostuvo que da Silva aún no puede coexistir con quienes piensan diferente a él y que intentan golpe de Estado, digo yo, de paso. Agregó que se va y que eso demuestra que rebosa intolerancia, incluso rebosa odio.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, instó este martes a la sociedad iraní a eliminar el régimen del ayatolá, alegando que la ofensiva desatada por Israel y Estados Unidos contra Irán está creando las condiciones para ello. Esto mientras continúan los ataques de ambos contra el país centroasiático, donde las autoridades han contabilizado más de 1.200 víctimas mortales. 8:04. Entrevistas en profundidad. Línea 1. ¿Conoce la expresión del dicho al hecho? Claramente. Hay mucha brecha. Cierto Trecho. Eso. Bueno, ocurre que la Organización Ciudadana Inteligente lanzó un estudio que se ha denominado de dicho al hecho, que todos los años mide el avance de las promesas legislativas del gobierno de turno. Los datos más o menos son que en materia legislativa un 56,5% de los proyectos asociados, el gobierno se sumó, y en un 43,5% no tiene participación legislativa alguna el Ejecutivo. Eso más o menos marca. Pero vamos a hacer un poquito más de enjundia y vamos a analizarlo con nuestra invitada especial. Josefina Correa, consultora de incidencia y democracia ambiental de Ciudadanía Inteligente, nos acompaña esta mañana acá en Línea 1. ¿Cómo estás, Josefina? Muy buenos días. Hola, un gusto. Buenos días, Alejandro. Buenos días, Daniela. Gracias por acompañarnos. Primero, preguntarte Josefina, la metodología, porque claramente se habla de las promesas legislativas, ¿no? Y que mucho puede tener que ver, por supuesto, con no solo el programa inicial, sino también con las distintas cuentas públicas, donde no solo, valga la redundancia, se da cuenta, sino que también se hacen anuncios. Y dentro de los proyectos, claro, están los que están aprobados, promulgados propiamente tal, que ya son ley, y por supuesto los que están en trámite en un proceso menos o más avanzado. Así que, ¿dónde pusieron el foco para luego adentrarnos en estos porcentajes? Sí, bueno, importante contarles aquí como contexto que Ciudadanía Inteligente lleva más de 12 años haciendo esta metodología, por lo tanto, tiene cierto criterio de objetividad en cómo hemos ido analizando los distintos gobiernos. Lo que nosotros hacemos es pescar precisamente los compromisos de campaña legislativa que están insertos dentro de los programas que se presentan al CERVEL al primer año. Extraemos todas las promesas legislativas, es decir, aquellos que requieren necesariamente del trabajo conjunto de los órganos colegisladores, pero medimos en el fondo la actividad que tiene la Presidencia de la República en impulsar estos proyectos en orden a conseguir el programa que comprometió a la ciudadanía. Desde esta perspectiva, cada presidente tiene un número distinto de promesas, y eso es también relevante porque los porcentajes que evaluamos tienen que ver con los alcances que van materializando respecto a su propio universo de promesas, por así decirlo, donde además evidenciamos un constante aumento de las promesas, al menos en los 2 últimos años, de manera relevante en relación al primer y al segundo gobierno del presidente Piñera y Bachelet. Ya, pero nos centramos entonces en las promesas y cómo estas avanzan desde el Ejecutivo al Poder Legislativo. Ya. Exactamente. ¿Despejada esa duda, Ale? Sí, pero a ver, se están analizando qué promesas se tradujeron en proyectos de ley, qué promesas no se tradujeron en proyectos de ley. Pero el gobierno lo que prometió en su origen, para ser justo, cambió el escenario dramáticamente, era una nueva constitución, un nuevo Chile. ¿Cómo se mide esa promesa? Y no en el desmenuce, porque ahí se pierde la majestuosidad de la promesa original. Aquí se supone que está entregando un nuevo Chile en camino, pero estos otros son proyectos particulares, no tienen la misma articulación. Bueno, tal como estaban conversando anteriormente, lo relevante y lo complejo aquí es precisamente que lo que se compromete en un momento de campaña no necesariamente es materializable en el contexto que viene después. Independiente de efectivamente una clara tendencia a poder materializar varios de estos compromisos en un encuadre normativo distinto, que era esta promesa de nueva constitución, hay más de 216 promesas legislativas que no estaban vinculadas precisamente a este cambio constitucional que está dentro del programa del presidente Boric. Por lo tanto, si bien dentro de este número de promesas no cumplidas, donde nosotros vemos este porcentaje cercano al 44%, que era lo que comentabas antes, Alejandro, evidentemente hay varias de esas que no avanzaron nada porque efectivamente estaban de alguna manera ligadas a este nuevo proceso constitucional. Ahora,
Si bien cada contexto político cambia frente a los gobernantes, nosotros creemos que la medición es relevante porque sí se compromete una expectativa de la ciudadanía cuando se entra en un compromiso de campaña y nosotros creemos que las autoridades debiesen ponderar la realidad de los cambios contextuales que ocurren. Por ejemplo, el cambio de prioridades, que también lo analizaban antes, que ocurrió en el caso del gobierno del presidente Piñera II, también fue evidente. De alguna manera el contexto del estallido social y la pandemia giró completamente cómo iba a conducir su programa político y en este caso se da igual. Y probablemente es por eso, por estos cambios contextuales tan potentes, que ambos gobiernos presidenciales son los que reportan hoy en día menos del 50% cumplimiento en comparación a lo que ocurre con el gobierno, con el primer gobierno de la presidenta Bachelet y el primer gobierno del presidente Piñera. Pero está del orden de Piñera 2, ¿no? A propósito de la tabla que ustedes nos entregan. Sí, está cercano, está 2 puntos porcentuales más. Sí, está bien cercano al de Piñera. Eso es el avance general, claro. Piñera 2, el 42%, y señalan que en avance general el presidente Boric cumplió un 44%. Vamos con el desglose, ¿te parece?, de estas 216 promesas legislativas del programa de gobierno Boric, viendo también el nivel de avance según la cantidad, ¿no? Los 122, donde ustedes dicen al menos, me quedo con esto, el 64 de estas 122, tienen el 100% de cumplimiento. Sí, bueno, esas 64 promesas hoy en día son ley, que es bien relevante también aquí la distancia que se empieza a provocar con la ciudadanía, porque en la medida en que se dicta una ley no necesariamente se implementa, recién estaban hablando un poquito también de eso, y claro, hoy en día es un escenario abierto y es un escenario de implementación que muchas veces va a tener que ejecutar el gobierno entrante, en este caso el gobierno del presidente electo Kast, digamos. Pero efectivamente se da esta situación en la que estas 64 promesas, donde hay algunas sumamente emblemáticas y donde hay áreas sumamente relevantes, que fueron incluso destacadas ayer en este comunicado presidencial que realizó el presidente. La cadena, claro. Donde hay elementos emblemáticos de este gobierno que efectivamente son destacables. Hay otros que efectivamente quedaron absolutamente fuera por estar alojadas en lo que comentaba antes Alejandro, que era otra visión política del momento. Por ejemplo, lo que ocurre en materia de infancia, lo que ocurre en materia de equidad de género, son porcentajes sumamente altos. Dentro de las promesas que quedaron, digamos, englobadas en esas temáticas, tenemos un porcentaje de cumplimiento del 70% en el caso de equidad de género y un 80% en el caso de infancia y juventud. Que creo que es indesmentible que era una línea de expectativa y una línea de comunicación y una línea de compromiso de este gobierno desde el minuto 1 y tuvo un alcance verdaderamente elevado en estas materias. Ahora, dentro del desglose, ya que estamos hablando de las 216 promesas legislativas, hay un 64% que tiene 100% cumplimiento. ¿Cuál ha sido la eficiencia en el proceso de aprobar leyes? ¿Se puede demostrar que hubo capacidad política de movilizar a los parlamentarios? Que cuesta un mundo, particularmente la Cámara de Diputados no sabe lo que es eso. Sí, cuesta un mundo. Nosotros creemos que ahí justamente está el problema, en que un número de promesas, por ejemplo 216, en una realidad política como la chilena que requiere y obliga a buscar acuerdos en contextos dificultosos, cada año vemos que esto pareciera ser aún más dificultoso, debiese incentivar a las autoridades a reducir este número porque precisamente no es tan posible cumplir. Si nosotros pensamos este número de 64 promesas, en términos porcentuales es el 30% del programa. Y eso es, digamos, un número reducido para lo que se supone que la ciudadanía debiese estar mirando para efectos de hacer el cumplimiento y rendición de cuentas. Es decir, nosotros tenemos una democracia en la cual, al parecer, ejercemos fundamentalmente nuestro ejercicio en un voto y en un voto que se supone estar alojado en los compromisos que se levantan en periodo de campaña. Y desde esa perspectiva, vemos que es sumamente complejo tener un número que es inabordable conociendo los tiempos de tramitación del Congreso. Sí. Aún así, tal como estaban hablando antes y como acabo de señalar ahora, hay algunos temas que lograron tener este avance al parecer, pudiendo encontrar un espacio de sentido común
a la ciudadanía en general y a las autoridades que están ahí tramitándolos, digamos. Josefina Correa, sigamos con el desglose por área, que es bien interesante. Ya lo señalabas tú y repito, equidad de género 70%, infancia y juventud 80%, justicia y derechos humanos 53%, minería 67%, que son, digamos, los más altos, al igual que desarrollo social con un 50%, y educación, a pesar de que no salió el CAE ni el FES, un 54% también de alcance de estas iniciativas o estas leyes. Me quiero detener en las que tienen casi nada o un porcentaje muy bajo. Defensa, 0%. De hecho, bueno, casi ni lo vimos, ¿no? Esa cartera. También tu área, o donde tú te manejas también desde la fundación. Medio ambiente, no es tan bajo, pero ahí me gustaría ver ese 44% en qué se traduce. Democracia, 8%. Me voy a quedar con este último para no enredarte. Democracia, 8%, Josefina. Tampoco sé en qué más allá de esta iniciativa del festival, en qué se traduce. Pueblos indígenas, 0%. Toma el que a ti te parezca más relevante. A mí me llama la atención esto de la democracia, pueblos indígenas, 0%. Bueno, tal como comentas, para nosotros el de democracia y el de pueblos indígenas nos genera un dolor como organización. En varios sentidos. Uno, por el mismo diagnóstico que estaban hablando un poquito antes en el programa, hay un avance internacional relevante de regresión democrática, y es eso evidente. Y desde esa perspectiva para nosotros era sumamente relevante pensar que en este periodo de gobierno podíamos encontrar ciertas estructuras que pudiesen fortalecer, transparentar y aumentar, digamos, el espacio de trabajo que tiene la sociedad civil. Nosotros estamos convencidos de que la sociedad civil es uno de los estandartes más relevantes para poder evitar la regresión democrática, y es precisamente la libertad de esta sociedad civil en transparencia y bajo rendición de cuentas la que necesita ser fortalecida para efectos de precisamente poder hacer este tipo de mediciones o poder encontrar algún tipo de evaluaciones independientes más allá de los actores generalmente comprometidos, sea tanto del mundo privado como del mundo público. Efectivamente, este 8% se marca porque la única promesa que se ingresó fue una reforma de participación ciudadana que ha sido latamente esperada por el mundo de la sociedad civil, que tiene que ver con fortalecer los consejos de la sociedad civil y cómo esto efectivamente incide dentro de las políticas públicas en los órganos del Estado. Sin embargo, el caso convenio golpeó fuerte esta materia. Y golpeó fuerte tal vez no encontrando una salida que nosotros consideramos adecuada en términos de política pública. No hay ningún proyecto asociado a impedir lo que se produjo en ese momento. Hay un proyecto asociado, pero ese proyecto asociado es sumamente riesgoso, no es parte de los compromisos de gobierno y es un proyecto que nosotros consideramos que hay que mirar con mucho cuidado, precisamente porque la posibilidad de que hoy en día gobiernos tomen decisiones de alguna manera arbitrarias sobre la sociedad civil es hoy en la región, Latinoamérica y en el mundo una realidad. Desde esa perspectiva, efectivamente, quedamos con una sensación un poco corta, por así decirlo, del trabajo que se dio en esta materia para efectos de poder fortalecer a la sociedad civil y poder también aumentar la confianza en el sentido de el golpe que tuvo el trabajo de la sociedad civil tras el denominado caso convenios o fundaciones. Me detengo para terminar en medio ambiente, que considera un 44% de las promesas traducidas en leyes. ¿Alcanzaron ustedes a incluir el tema de los océanos, esta protección de, no sé si el 50% de los océanos y las costas, perdón, no los océanos, las costas de Chile? Sí. Me enredé. Lo Estoy como con el ciclo del agua. Nosotros cerramos el estudio el día de ayer, lo hemos hecho así todos los años. En el fondo esperamos el cierre del periodo legislativo por la posibilidad de que hubiesen cambios, pero la verdad es que este no es necesariamente una promesa dentro del programa de gobierno. Entonces no está. Por lo tanto, no está medida ahí. Y es lo mismo que ocurrió con el proyecto que fue presentado el día de ayer, que tiene que ver con la Defensoría Penal, que tampoco era uno de los compromisos de gobierno. Por lo tanto, en términos de metodología, ahí queda fuera, por así.
Se entiende. Sí, pues lo que se prometió es lo que se está chequeando. Ahora, tomando el tema de la democracia, porque es la gran incógnita que hay en Estados Unidos, en Europa, en todas partes del mundo. La democracia representativa, tan cara a un régimen como el chileno, tan centralizado, incluso jerárquico, y con bastante autoritarismo, presidencialismo muy fuerte, contrasta con la participación ciudadana. Las aspiraciones de los países modernos es descentralizar el poder, y eso significa también desplazar el poder en el territorio, para que se incorporen nuevos actores, para que sea una democracia participativa, para que las decisiones se tomen in situ, con los actores en el lugar. Se avanzó ¿cuánto? Porque el tema de la descentralización que se mencionó en la campaña, la verdad es que fue cero. Sí, cero. La verdad es que no hay, nosotros no tenemos una categoría temática denominada descentralización que se hubiera medido desde antes. En general, esto se incorpora dentro de otras áreas temáticas. Y la verdad es que desde esa perspectiva se avanzó efectivamente poco. Hay algunos proyectos de ley, sí, para ser súper correcta en esto, que sí abordan algunos de estos temas. Por ejemplo, lo que ocurre con el financiamiento de la sala cuna en los jardines, donde de alguna manera trata de entregarle algunos temas al gobierno regional, pero efectivamente en esa materia se avanzó poco. No hay mucho que nosotros pudiésemos ver de cambios estructurales y requieren necesariamente la descentralización siempre proyectos de ley, precisamente porque se entiende que tienen que delegarse facultades a órganos subnacionales y en esa medida eso no ocurrió. Y creo que también la descentralización, y esto es bien importante para entender un poco los contextos, fue muy golpeada por el caso fundaciones y convenios. Tal vez no en lo que tiene que ver con la comunicación hacia la ciudadanía, tal vez no era el tema que llegó a ser parte de la sensibilidad comunicacional en ese periodo, pero efectivamente ese caso estuvo vinculado particularmente a recursos provenientes de gobiernos regionales, de distintos colores políticos. Y yo creo que eso también que generó un resquemor relevante y empezar a adecuar, digamos, ciertos controles que iban precisamente en la dirección contraria a la descentralización dentro de las leyes de presupuesto. En este estudio, para finalizar, Josefina Correa, en este estudio realizado, ya lo decíamos, por Ciudadanía Inteligente, del Dicho al Hecho 2026, solamente quiero ver también estos ejes, digamos, temáticos, estructurales a lo que está apuntando José Antonio Kast. En economía y comercio, como área, el presidente Boric alcanzó un 41% de las promesas legislativas, ¿no? O sea, se convirtieron en leyes. Y también en seguridad ciudadana, el 66%. Y te pregunto, ¿podría haber sido entonces incluso más luego de todos los fast track y que la realidad se impuso? Porque obviamente dentro del programa no era el foco la seguridad ciudadana y digamos como que los pilló en el ejercicio del poder y tuvieron que cambiar las prioridades. ¿Puede haber sido entonces mayor? Sí, efectivamente, en el caso de seguridad ciudadana yo creo que es mayor al día de hoy por el cambio de contexto de lo que pudiese haber sido. Estamos hablando de temas contrafactuales que en realidad hay que tratar de evitar hacerlo, pero en realidad si uno piensa cómo se implantó el tema de seguridad dentro del gobierno del presidente Boric, efectivamente yo creo que este porcentaje avanzó con ese nivel de intensidad, siendo el cuarto mayor, si no me equivoco, de las áreas temáticas, precisamente por la presión ciudadana en torno a la percepción de seguridad. Así que yo creo que posiblemente es mayor. Ahora nosotros nos encontramos como organización haciendo lo que hacemos todos los primeros años de gobierno, que es precisamente analizar los compromisos legislativos del presidente actual presidente. Sí, es difícil hablar de eso ahora. Sí, se entiende. Estamos en el interregno, como hoy. Claro, en el interregno. Pero efectivamente hay muchas de las medidas, hablaba antes el invitado anterior, que no necesariamente están ligados a temas legislativos y su plan de 90 días, de hecho, tiene que ver con presionar la potestad reglamentaria y hacer cambios de política pública desde ahí, que es una opción que tiene nuestro sistema presidencial. Y por lo tanto nosotros también estamos en una reflexión como organización, esta reflexión ya lleva 2 años, por suerte no está solo en el contexto político,
de revisar efectivamente la calidad y contenido de la promesa, porque aquí tenemos un tema sumamente complejo, que es como, si nosotros medimos esto de manera objetiva, como antes lo pensábamos, hace 10 años, que es como hay un compromiso, una expectativa hasta dónde se llega, pareciera que en el escenario actual político esto ya pierde un poco sentido, porque en el fondo lo que vamos a tener que medir para entender cuál es el estado democrático de los compromisos es la calidad de esto. Es decir, si sale un presidente el día de mañana y dice, voy a decir algo absurdo, voy a cerrar todas las organizaciones ambientales porque son, no sé, digamos, ecoterroristas, y va y las cierra, a lo Milei, y eso con compromiso de campaña tendría un 100%. Y hoy, como fundación, creemos que eso es un error para informar a la ciudadanía, que tenemos que comenzar a medir también cuánto estas medidas protegen de manera efectiva los derechos humanos y la convivencia social dentro de una democracia. Muy buen punto. Muchas gracias, Josefina Correa, de Ciudadanía Inteligente, por este informe tan interesante del Dicho al Hecho 2026, donde nuestros auditores y auditoras lo pueden revisar. Precisamente este estudio queda colgado y público, tanto de este año como los años anteriores, en la página del dichoalhecho.cl. Pueden entrar, revisar sus porcentajes por medida y poder hacer también la comparación con los gobiernos anteriores con toda libertad, y queda en disposición de la ciudadanía para su utilización. Muchas gracias, Josefina. Un abrazo, muchas gracias. Que te vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes, que esté bien, Daniela y Alejandro. Chao. 8:25. Es hora de nuestra estación editorial. Cambio de mando en Chile. Nos jactamos, y con justicia, de que en nuestro país los cambios de mando han sido en general impecables. Tensos particularmente Pinochet-Elwin, que la tensión no sabe cómo se vivía, me tocó reportearlo. En otro fue una taza de leche. Bachelet, por ejemplo, el primer gobierno, el mismo Piñera, fueron traspasos donde la personalidad de ambos también ayuda mucho a no hacerse problema, llevar una vida tranquila, no ser recoroso, pero por debajo había celos. Claro, la presidenta Bachelet, pero pateaba el suelo de tener que ir a saludar a Piñera a su casa, y lo mismo Piñera. Pero en público no se notaba, salía impecable, porque entendían que esto es una parte que valora mucho el pueblo chileno, que se respete sus instituciones y que los traspasos de mando son como muy solemnes. Tiene un toque hasta religioso, es tradición, es ley, es costumbre, se mezcla todo. Bueno, pero vamos al momento actual. Kast va a asumir en un momento en que hay una total incertidumbre de lo que va a hacer su gobierno. Sabíamos con Boric, sabíamos con Bachelet y sabíamos con Piñera, pero con Kast no se tiene idea. Y no se tiene idea por varias cosas. Primero, porque sus propias promesas son muy ambiguas, muy amplias. Entonces, ¿cómo va a entrar a estos temas y a quién le va a dar el zarpazo, por ejemplo, si aprieta el gasto fiscal? Supongo que la primera medida será bajarse el sueldo, como él prometió, y bajárselo a sus ministros y colaboradores como un gesto al país. Si le vas a pedir al país, ayudaría mucho. Sí. Porque eres un gesto, aquí todos nos vamos a apretar, ¿no es cierto? Exacto. Claro. Pero el tema más estratégico es el exterior. El mundo en que estamos hoy cambió radicalmente en pocos meses. Nadie creyó que la llegada de Trump pudiera poner el mundo al revés. De este Trump, además, mucho más. Claro, un gobierno fanático que no sabemos dónde va, no sabemos sus verdaderas intenciones, no sabemos cuánto de los escándalos se tratan de tapar con guerras en Israel como en Estados Unidos. Acuérdense que Netanyahu estaba por las cuerdas, las guerras le han caído pero maravilloso para mantenerlo en el poder. Y Kast sin duda también, Trump también. Hay un lapso. Hay una tendencia en todo esto a que no sabemos a qué se apunta en el mundo. No sabemos cuál es la verdadera intención de ataque a Irán. Porque está claro a esta altura que pasó lo mismo que Irak. Las famosas armas de destrucción masiva no estaban. Si ahora Irán tuviera armas nucleares, ya las habría usado, porque está luchando por su subsistencia. No ha aparecido. Por lo tanto, aquí había otra intención, porque esto lo sabía la inteligencia de Israel y Estados Unidos. Además, el propio Trump dijo hace un año atrás que le habían destruido todas las posibilidades de hacer armas. Como a los pocos meses decide que es un peligro vital. Hay intenciones que no sabemos, la prolongación de la guerra que no sabemos y no sabemos si se prolonga, que no de todas maneras nos va a impactar porque somos importadores netos de
combustible. En ese escenario no sabemos, va a tener que cambiar la agenda. ¿Irá a firmar el acuerdo militar o de cooperación contra el narco, el crimen organizado, que no pudo firmar en calidad de presidente electo en Miami? El problema ahí es, todos tenemos claro que el crimen organizado es un fenómeno global y por lo tanto hay que combatirlo en forma global. La colaboración de los estados es impresionante. El problema está en qué términos. Exacto. ¿Cuáles son las condiciones? Estados Unidos está pidiendo que todos se alineen o les va a poner la máquina encima. Ya lo advirtió el embajador. Ustedes se alinean o sufrirán las consecuencias. Eso es chantaje, es amenaza, no es convicción, no es sueño, no es incorporarte a un proyecto. Y por lo tanto, ¿cuál es el alcance de esos compromisos que Kass ha dado en los últimos días? Lo lógico sería que primara el pragmatismo. Si el futuro del mundo, y están ganando solo países asiáticos, y no es solo China, los países asiáticos, ahí están los mercados, ahí están las inversiones, ahí está la tecnología de punta. Estados Unidos está perdiendo la campaña. ¿Nos vamos a matricular con el perdedor por miedo a la represalia o vamos a apostar al futuro? Si Trump le quedan 3 años. Un país mirando a largo plazo es mucho más que 3 años. Entonces, ¿por dónde se va a ir? ¿Va a ser pragmático? Porque va a tener que redefinirse en función de esta coyuntura, punto 1. Va a tener que dejar de lado los temas que llaman en Chile valóricos, porque la única manera de tener un gobierno estable es evitar los temas que nos dividen. Si se mete ahí, le va a venir todas las organizaciones sociales, los movimientos sociales, y se le va a desordenar la casa. Por eso que los empresarios quieren el diseño original, gobierno de emergencia. Pero es una emergencia que está en un mundo que cambió y por lo tanto ni siquiera eso se puede garantizar. Por eso la incertidumbre. No es por Kass, es por el mundo y cómo se maneja en ese diseño que nadie sabe a dónde apunta. Respondiste muy bien nuestra pregunta del día, que está alojada en @TVUSACH y @RadioUSACH en Instagram. Nosotros vamos a una pausa cuando son las 8:31 y ya regresamos a Línea 1. Estamos en Línea 1. Cada día a las 20 horas los invitamos a disfrutar lo mejor del jazz y el smooth jazz. Ahora Jazz, por la 94.5, Radio USACH. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio USACH. Sin Pretexto. Hola, soy Daniela Valdés, periodista del Departamento de Extensión USACH y del sello Aula Records, y los dejo a todas y todos invitados a que sintonicen los lunes y los viernes a las 9 de la noche Atlas Musical de Chile, un espacio donde estamos revisando un disco chileno, ya sea de nuestra discoteca, de nuestro sello o recomendaciones que llegan al programa. Hemos estado con ensambles de cuerdas, solistas, grupos de cámara, nuestros elencos artísticos, entre otras composiciones de artistas nacionales. Sintonicen entonces lunes y viernes a las 21 horas aquí en Radio USACH. Les esperamos. Las noticias de Chile y el mundo en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. ¿Qué representa el cambio de mando presidencial en Chile y por qué es una de las ceremonias republicanas más tradicionales del país, un 11 de marzo cada 4 años? ¿Por qué la ceremonia se realiza en el Congreso Nacional? ¿Y qué simboliza el momento en que el presidente electo recibe por parte de la presidencia del Senado la banda y la piocha de la banda presidencial y la piocha de O'Higgins, vinculada más a la figura de Bernardo O'Higgins? Tradiciones, símbolos y episodios han marcado a lo largo de la
la historia esta ceremonia que inaugura un nuevo ciclo político y refleja la continuidad institucional del Estado. Para ver también lo que implica esta ceremonia y revisar la historia, ¿con quién conversamos? Vamos a comenzar de una manera bien entretenida porque vamos a ir conociendo un poco de historia de Chile junto con el análisis con Carlos Tromben, periodista, escritor, ingeniero comercial, académico de la USACH y gran persona. Gran amigo por aquí, Gran ¿no? amigo. Carlos, ¿cómo está? Bueno, buenos días. Hola Carlos, buenos días. Buenos días Alejandro, buenos días Daniela, mucho gusto estar con ustedes. ¿Cómo están los Igualmente. tomates Limache? Deliciosos. Sí, una maravilla las fotografías que publica Carlos. Qué Tromben. maravilla vivir afuera. Carlos, vamos a hacer una combinación entre detalles históricos, curiosidades, pero también que van dando explicación de por qué en Chile las instituciones funcionan de una manera que supera por lo menos rápidamente a la región de América Latina. Esto del cambio de mando tan ceremonioso, siempre en Congreso, ¿desde cuándo comienza esta tradición de hacer tan solemne el cambio de mando? El primer presidente de la República es Manuel Blanco Encalada, y ahí comienza este ritual. Él era argentino, exactamente. Comienza este ritual de traspaso de símbolos, ¿no? Banda presidencial y piocha. Paulatinamente se va asentando en fechas que se repiten, durante los periodos de estabilidad republicana que tú mencionas, que son significativos en comparación a otras naciones de nuestra región. El primer periodo republicano estable, portaliano, el cambio de mando tenía lugar el 18 de septiembre, ¿ya? Entonces el presidente asumía el 18, el 18 asumía y el 19 era la parada militar, ¿no? Presidía la parada militar, y eso duró hasta la Guerra Civil de 1891. Ahí se trastocó el calendario por las vicisitudes y las situaciones que se produjeron ese año, en 1891. Carlos, y respecto también a este cambio de fecha, algo que llama mucho la atención, que nosotros nos confundimos y Alejandro ha sido insistente en aclarar los símbolos. La banda presidencial, que parece que es personal, no es que es una, estaría bien decir la CHA, de hecho, y la piocha de O'Higgins. Veamos los orígenes, los simbolismos y la autenticidad justamente de la piocha. ¿Se imagina la banda presidencial después de las comilonas y todo, de las ceremonias de mando? Chorrea con palta. Vamos con despejando los símbolos. Con aureolas de vino tinto. Ya sabemos quién. Ya sabemos quién. Efectivamente es personal, la banda es personal, no es institucional, a diferencia, por ejemplo, Argentina tiene un báculo, el presidente de la nación argentina tiene una especie como de cetro, ¿no? Se traspasa de uno a otro. La piocha tampoco es la auténtica porque, como muchos otros reliquias o símbolos republicanos, se perdió durante el bombardeo y toma de la moneda el 11 de septiembre de 1973, el 11 de septiembre. Entonces también es una réplica hecha con posterioridad porque lo asume Augusto Pinochet en un acto de legitimación personal el 11 de marzo del 81, cuando asume como presidente de comillas constitucional después del plebiscito del 80, ¿ya? Entonces ahí hay, claro, algún detalle que de alguna manera ensombrece esta noción de continuidad republicana e institucional, porque ha habido accidentes, como les mencionaba, después del periodo en que era 18 de septiembre, todos los 18, muy ordenadito, muy de acuerdo a calendario, hubo muchas vicisitudes en la década de los años 20 y 30, muchos gobiernos que se sucedieron a través de golpes de Estado, astonadas militares, etcétera. También hubo otros periodos en que se desordenó todo por la naturaleza, por la enfermedad y muerte de los presidentes en el ejercicio, ¿no? Pasaba. Sí. Hasta la década de los años 40 hubo presidentes que fallecieron y eso obligaba también a asumir a un ministro del Interior, llamar a elecciones. Entonces todo eso desordenó el calendario y se volvió a ordenar en la segunda mitad de los 40 con un cambio de mando el 3 de noviembre. Se votaba el 4 de septiembre, había una transición administrativa de 2 meses, el presidente era ratificado por el Congreso cuando no había mayoría absoluta y asumía el 3 de noviembre.
Y eso fue los años 40, los 50, los 60, hasta el último traspaso de este ciclo, el 3 de noviembre de 1970, con Allende. Ahora, en este proceso de traspaso hay siempre una cierta tensión entre gobiernos y por supuesto oposición, pero en general lo que se ve mantiene mucho la forma en el momento, aunque por detrás se estén apuñalando. Momento singularmente tenso que revele la microhistoria de Chile. Bueno, ahí está el 3 de noviembre de 1964, cuando asume Eduardo Frei Montalva, después de una elección que ganó con holgura, y sin embargo con una campaña comunicacional bastante agresiva, sucia, derechamente, contra su rival Salvador Allende, a quien lo unía una relación de amistad de larga data, familiar, ¿no? Entonces, en el cambio de mando, resulta que Allende era el presidente del Senado, el derrotado era el presidente del Senado, y tenía que presidir la ceremonia. Y Allende estaba con una cara de funeral, o diríamos en buen chileno, cara de culo, por lo que había sido esta campaña tan odiosa en su contra, que resulta que Soto Voce, porque no lo capturaron los micrófonos, ¿Ya? Estaba al lado Frei y le dice, Chicho, ríete Chicho. Y Allende se da vuelta y lo mira y le dice así como, bueno, los lectores de labios pueden haber dicho, ¿qué me venís a decir que me ría? ¿No? Pero se vio que se pone pálido Frei y bueno, después ya sigue adelante con la ceremonia y bueno, no se percibió con ese detalle, pero los que estaban cerca, los políticos y periodistas que pudieron constatarlo, era que hubo un intercambio muy áspero entre los ex amigos, porque después nunca se recompuso la amistad entre Allende y Frei. Bueno, ese fue un momento tenso. En 70 el que tenía la cara larga era Frei. En el momento ahí era al en revés, que le entrega al presidente del Senado, que era DC por lo demás, pero la cara de Frei era horrorosa. Carlos Tromben, claro. Vamos con la sede, ¿no? Que alberga justamente esta ceremonia de cambio de mando, considerando también el trágico incendio de Valparaíso de 1906 y cómo van cambiando con el Congreso y su sede acá en Santiago hasta el día de hoy. Sí, la sede del Congreso, la sede antigua del Congreso en Santiago, es un edificio particularmente karmático, porque se ha incendiado varias veces. Se quedó muy dañado con el terremoto de 1906, a pesar de que su epicentro era Valparaíso. Santiago también padeció los efectos del terremoto y el edificio quedó muy dañado estructuralmente. Entonces, y después fue cerrado 2 veces por los militares el mismo día, el 11 de septiembre de 1924 y el 11 de septiembre de 1973. Entonces, el edificio estaba súper cargado. Además está construido encima de los escombros de un incendio pavoroso que cobró la vida de cientos de mujeres, ¿no es cierto? Donde estaba la iglesia de la compañía. La iglesia de la Compañía de Jesús de los jesuitas. Exacto. Claro. Entonces es súper como funado el Congreso, el edificio del Congreso desde ese punto de vista, si somos supersticiosos. Entonces, el traslado de la sede del Legislativo a Valparaíso, que obedeció una lógica propia de la dictadura, ¿no? A un edificio que uno puede decir muchas cosas de él desde el punto de vista arquitectónico y estético, pero ha funcionado ahí. Ha funcionado ahí y en ese marco se dio el primer cambio de mando de dictadura a democracia, en que yo recuerdo que había un joven locutor que estaba ahí en TVN, que se llamaba Alejandro Guiller, que estaba transmitiendo la alternativa de ese hecho sin precedentes, que un dictador le pasaba el poder a un presidente elegido, ¿no? Yo no sé, ese fue ¿tú estabas debutando en el canal o no? Ya llevabas algún tiempo. No dijiste pero dictador me acuerdo igual, en esa época, no dijiste dictador. Yo en esa época, para el cambio de mando de Elwin, yo era trabajador de la radio. Todavía no entraba a la tele, nunca pude entrar a la tele bajo la dictadura militar. ¿En qué radio Radio estabas? Chilena. Ah, Radio Chilena, ya. La radio del Arzobispado de Santiago, dicho sea de paso, porque hacíamos cadena, la cooperativa, la chilena, la Radio Santiago, éramos poquitas,
pero hacíamos alianza y así se enfrentó el plebiscito y después el cambio de mando. Pero sí, efectivamente me tocó estar ahí. Me tocó también estar en otras ceremonias de cambios de mando, pero en general bastante impecable. El día mismo ya se acaban los roces. Es curioso. Es como un encantamiento en que se entra en el Congreso Nacional. Porque además los parlamentarios son parte de eso, pues no van a empezar a escupir su casa. No, claro. Aunque nos falta el descriteriado. Ahora, en este enorme proceso tan significativo para la República, el momento de la transición entre Elwin y Pinochet, ¿cómo fue eso? Porque también Pinochet tenía la carita larga, hacía pucherito. Sí. Además, en esa época estaban los partidarios de Pinochet y los opositores en la plaza, en la avenida Pedro Montt de Valparaíso, estaban separados por muy poco trecho, ¿no es cierto? Entonces, cuando llegó Pinochet con su uniforme de gala y unos lanceros a caballo, le empezaron a arrojar cosas desde el sector huevo, el sector en que estaban apostados los partidarios de la Concertación, de Patricio Elwin y las personas que habían padecido la dictadura en carne propia a través del movimiento de las protestas, etcétera. Entonces hubo una pifiadera, un lanzamiento de huevos, hubo todo un momento así tenso, que duró afortunadamente muy poco, porque rápidamente entró en el estacionamiento del Congreso y al plenario, ¿no es cierto?, al salón plenario del Congreso, escoltado muy de cerca por un joven diputado, Jaime Orpiz, ¿no?, que estaba como una suerte como de escudero o guardaespaldas de Pinochet, ¿no? Porque primero llega el saliente y después llega el entrante, ¿no? Claro. Ese es el protocolo. Primero llega el presidente saliente, el que entrega y el que va asume. A una oficinita, a un saloncito, claro, que está al lado del hall, a un costado, a esperar, porque el protocolo dice que el último llega el presidente activo. Claro. Ahora, le llegaron hartos huevos e incluso le mancharon los uniformes, pero curiosamente estaban preparados los guardias, porque rápidamente aparecieron los paraguas, ¿te acuerdas? Así que estaban preparados, que iba a haber lluvia de huevos. Ahora, un detalle en esa ceremonia, el famoso auto de la presidencia, que un viejo Ford del año del Rey Perico, pero que no sé quién lo regaló, pero suntuoso para la época, ahora se ve vetusto, donde iban los presidentes cuando dejaron las carrozas. Entrando el chofer del auto, que era de Pinochet, tenía que entregarle la llave al chofer de Elwin, que cambiaba. Sí, contaste. Y tira la llave, pero a lo lejos, para que no se supiera dónde estaban y que no saliera en el auto. ¿Te acuerdas de ese capítulo? Sí. Claro, eso eran esos micro detalles que daban cuenta de la mala leche que quedaba en los que habían ejercido el poder durante 17 años. Era un sentido como de que el poder les pertenecía de suyo. Entonces, en esos micro detalles se ve esa falta de hidalguía, ¿no? Que se recompone precisamente a través del ritual republicano. Y ese ritual se ha mantenido, y me imagino que todos nos estamos preguntando cómo va a ser ahora que hubo una serie de roces inéditos entre los equipos de transición y el presidente electo con el presidente saliente, que no se vio bien dentro de esta misma tradición que mencionamos, ¿no? Porque el entrevero Allende Frei no fue percibido públicamente, solamente los cercanos lo supieron. Las cámaras no eran tan precisas como las de ahora, el grano de la imagen, además que no se transmitía en vivo, la televisión no transmitía en vivo el 64, entonces era distinto. ¿Ha habido otros tensos? Sí, claro que los ha habido, y de alguna manera habla bien de un sistema que, como tú decías, Alejandro, en ese momento se depone todo. La campaña política fue feroz, las acusaciones cruzadas, la competencia política tiene elementos duros, ¿no? Y sin embargo, el momento en que se traspasa, porque el presidente finalmente asume un gran poder, pero es un ser humano que algún día dejará ese poder. Lo permanente es la institución, lo transitorio es quien la ejerce, ¿no? ¿Carlos? Y esa es la grandeza de un sistema. Sí.
quiero seguir con ese análisis que es más político que histórico para finalizar. Solo preguntarte también a propósito de dos señales que ya conocemos de lo que va a ser esta ceremonia desde José Antonio Kast, si hay antecedentes también que tú puedas decir, sí, particularidades. Uno, el Palacio Cauciño, ¿no? Que sabemos también lo que representa, donde ha recibido a la delegación de mandatarios extranjeros, ¿no? Y las internacionales. Y por otro lado, esta capilla que instaló, donde va a estar a la espera, en una de las salitas del Congreso. Ya sabemos que José Antonio Kast va a jurar, no va a prometer, él es católico y además es shenstatiano. ¿Qué te dice de la impronta de Kast estas dos señales? Bueno, son señales de carácter conservador que se enmarcan en las atribuciones del cargo, porque cada presidente quiere marcar un sello de acuerdo a lo que él es, a sus valores, a su trayectoria personal, etcétera. Por ejemplo, los presidentes asumían de frac, ¿no? De frac, ¿no? Hasta Allende. Allende es el primero que asume con una simple corbata elegante, porque Salvador Allende era un hombre muy elegante, pero sin embargo no con un frac, ¿no? Porque la señal dada por un frac era la de una tradición, llamémosla, oligárquica, por ejemplo. Entonces Allende declina asumirlo y sienta un precedente. Gabriel Boric no usa corbata, no usó corbata nunca, ¿no? Ya, ese es su sello. Y en ese sentido, la reintroducción de algunos aspectos relacionados con la religión, todavía no veo que vulneren algún sentido global de laicismo o de republicano que es el que caracteriza a nuestro país. Todavía, ¿no? Mientras no tome el juramento del arzobispo de Santiago, si no toma el juramento del arzobispo de Santiago, ahí ya no podemos empezar a preocupar. Cardenal. Exacto. Bueno, Gracias, Carlos Tromben, Carlos. escritor, periodista, ingeniero comercial, académico de la USACH y un hombre muy simpático con mucho talento. Gracias, Carlos, por habernos acompañado. Un abrazo. Muy agradecido. Un abrazo para ustedes. Cuídense mucho. Gracias. Nos vamos corriendo. Nos vamos ahora. corriendo, faltan 10 minutos para las 9 de la mañana. Nos vamos un poquito antes porque tenemos la transmisión especial. Estamos ahí con enlace USACH. Rodrigo, adelante. Sí, y Rodrigo, no, sí, ya entendimos. Y Rodrigo Alcaíno ya viene con nosotros. Ahí despedimos a Carlos Tromben y dando el pase a enlace USACH porque Rodrigo ya se encuentra en el Congreso de Valparaíso. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenos días. Qué bien se te ve ahí. Hola, Alejandro, Daniela, estamos ya acá en Valparaíso, ubicados al costado de la entrada del Salón de Honor, en lo que es esta previa del cambio de mando el día de hoy. Una jornada que nos encontramos en neblina acá, pero esto se ha ido disipando. De hecho, él nos ha estado persiguiendo toda esta demostración. Mira, lamentablemente se escucha entrecortado, compañero. Vamos a pedir ahí que se arregle el audio. Lo vemos muy combinado a nuestro compañero Rodrigo Alcaíno con los colores patrios, ¿no? Sí. Azul, blanco y rojo. Sí, no quería decir que parecía bandera porque se ve muy elegante nuestro compañero Rodrigo Alcaíno, que está, como lo decíamos, desde primera hora en el Congreso Nacional porque va a ser su transmisión especial. Ya, así que bueno, vamos a Valparaíso. Nos despedimos. Chao. La pregunta Al del mediodía. día solamente vamos a ver cómo nos fue con los resultados. Hoy asume como presidente José Antonio Kast. ¿Qué esperas de su gobierno? ¿Cómo están los resultados? Gobierno de emergencia, 0%. Se concentrará en su agenda valórica, 10%. Reina la incertidumbre, 90%. Muchas gracias por su sintonía y bueno, continuamos con este especial de transmisión de los medios USACH en este día de cambio de mando. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1.